Enlazados, las parroquias del Vicariato unidas. Queremos escucharte hablar. Agentes pastorales en acción. Tengo ganas de cantarte. Enlazados, lo que pasa en mi parroquia. Carlos, tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Su amor. Hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro programa Enlazados, pues como cada fin de semana, con la compañía de la hermana Ander Malí y el padre Evaristo, vamos llegando a sus hogares compartiendo juntos la palabra de Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa. Así es, hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestro programa Enlazados, y a quienes nos siguen también por las redes, muchos saludos, gracias por estar con nosotros una vez más. Les saluda la hermana Ander Malí, hija de Cristo Rey. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por reencontrarnos y enlazarnos en este programa para que nos una más en las parroquias y nos una más como vicariato. Muy bien, hermanos, entonces recordarnos el lema de este mes. Que el mundo tenga vida, protege los bosques. Muy bien, hermanos, compartimos con ustedes este octavo y último capítulo que hemos venido compartiendo con ustedes de la Fratelli Tutti, un hermoso documento que el Papa pues ha puesto para la Iglesia Universal. El tema de este último capítulo es las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y dirá el Papa que el propósito del diálogo entre las religiones es establecer la paz, ¿no? Y eso es lo que Jesucristo pues nos anunció, ¿no? Recién resucitado a los discípulos les dice: la paz esté con ustedes, y a nosotros de igual forma nos invita a vivir la paz. Aunque las distintas religiones tienen creencias diferentes, todas reconocen la hermandad universal y el deseo de vivir en paz con todos. Entonces, hermanos, pues que nosotros reconozcamos la verdad trascendente y que ella pues triunfa, ¿no? Sobre distintas realidades. Jesucristo hoy viene a nosotros a invitarnos para vivenciar la paz, la concordia entre las distintas religiones. Hay que reconocer una verdad trascendente para garantizar el principio de la justicia entre las personas. Porque si no reconocemos la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, es decir, el totalitarismo. Quien va a negar la dignidad trascendente de la persona humana. En cambio, si creemos en Dios con corazón sincero, reconocemos a los demás como nuestros verdaderos y auténticos hermanos, compañeros también del camino. Si lo que nos mueve son el individualismo y el materialismo, van a desaparecer los valores trascendentes. Los poderosos negarán la posibilidad de una reflexión sobre siglos de experiencia y sabiduría. Entonces es importante aquí que cada uno nos reconozcamos en la dignidad de ser hijos e hijas de Dios. El Papa continúa en este último capítulo que hay que reconocer la autonomía de lo político, pero todos tenemos el derecho de trabajar por un mundo mejor. Tampoco podemos renunciar a la dimensión política de la existencia. La Iglesia tiene un papel público de procurar la promoción del ser humano y la fraternidad universal, como insistió en el Concilio Vaticano II. Respetemos las otras religiones porque reflejan el destello de la verdad que nos ilumina. Así es, hermanos, pues otros beben de otras fuentes, ¿no? Pero para nosotros el manantial es Jesucristo, y como dirá pues el documento de la Gaudium et Spes del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo moderno, no hay nada humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Además, para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una madre llamada María. Así es, hermanos. Entonces el Papa en este capítulo y último nos invita a que como cristianos debemos pedir que en todos los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros ahora, pero no antes. La favorecemos para quienes no son cristianos, allí donde ellos son minoría. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Al mismo tiempo, deseamos que crezca la unidad dentro de la Iglesia, no la uniformidad, sino una en que las diferencias nos enriquecen.
y la reconciliación será por la acción del Espíritu Santo, aunque todavía no hemos encontrado ese camino hacia la plena unidad. Tenemos el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando con nuestro servicio a la humanidad. El Papa continúa: entre las religiones es posible un camino de paz. El amor de Dios es lo mismo para cada persona, sea de la religión que sea, e incluso que sea atea. Como acabamos de decir, no buscamos un denominador común, sino que nos enriquecemos mutuamente con los aportes específicos de cada uno. Sin embargo, insistimos que una religión que promueve la violencia es una falsa religión. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. Como líderes religiosos debemos ser mediadores y no intermediarios. Así es, hermanos, pues el llamado a que cada uno de nosotros sea artesano y artesana de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. El Papa Francisco pues termina su carta así como empezó, ¿no? Que las religiones buenas nunca incitan a la guerra. Asimismo nos pide que en nombre de Dios por los inocentes y los pobres, y trayendo a la minoría a la memoria a los santos, que a través de la historia, como San Francisco de Asís, como contemporáneos también Gandhi, Martin Luther King y Carlos de Foucault, que se hicieron hermanos de todos, que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Juntemos todos nuestras oraciones en el nombre de Dios, creador de todo y de todos, y nos podamos sentir cristianos, que creemos en Cristo y que vivimos a su modo, a su estilo, dando y sirviendo con amor. Y algunas preguntas de reflexión. Tal vez aquí en el Perú no nos acostumbremos tanto a conocer las otras ecuménicas e interreligiosas. Inclusive hay grupos fundamentalistas que no quieren orar con nosotros. En nuestro vicariato tampoco acostumbramos a unirnos en oración. Es más, nos vemos como competencia una religión de otra. Más allá de nuestra diferencia hay que preguntarnos, ¿estamos interesados en colaborar con estos proyectos por la paz? Asimismo preguntarnos, ¿no? La ley del amor no nos permite odiarnos ni usar la violencia en su contra. Entonces, si amamos, debemos responder a esta pregunta. Pero ¿cómo nos organizamos para defender a las personas vulnerables y proteger nuestra casa común? Otra pregunta también esencial: ¿cómo convencemos o cómo nos convencemos a todos, a todas, que somos hermanos y hermanas, según Fratelli Tutti? Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por escucharnos. Hemos compartido con ustedes este hermoso documento, Fratelli Tutti, del Papa Francisco, que presenta a la Iglesia como esta vivencia de fraternidad. Todos somos hermanos, ¿no? Entonces, pues que cultivemos estos rasgos de fraternidad, nos apoyemos, busquemos la paz, cuidemos nuestra casa común y todo lo demás, que vivamos realmente así como Dios quiere. Así es, hermanos, que aprendamos muchísimo de esta encíclica, y creo que el título también lo dice todo, ¿no? Sentirnos hermanos e hijos de un solo Padre, incluida toda la creación y todo ser que vive en ella. A manera de nuestro hermano Jesús. Muchas gracias. Encorvada, encerrada, todo su cuerpo inclinado y seco, sin poder ver el sol, atada al suelo. No pude ver tus ojos cuando me mirabas, pero sentí tu fuerza y escuché tu palabra. Mujer,
quedas libre, mujer, mujer, quedas libre, mujer, de tu enfermedad, quedas libre, mujer, de quien te oprime, quedas libre, mujer, de tus ataduras, quedas libre, mujer, de quien te juzga, quedas libre, mujer, tu es libre, libre hasta la de la oscuridad, quedas libre, mujer, de quien te humilla, quedas libre, mujer, de todos tus miedos, quedas libre, mujer, de quien te utiliza, quedas libre, mujer, quedas libre, quedas duradora para ser fecunda, quedas libre, mujer, para amar con ternura, quedas libre, mujer, para decir tu palabra, quedas libre, mujer, para ser escuchada, quedas libre, mujer, woman, stay free, sei liberadora, llamará y jorra, quedas libre, mujer, mujer, quedas libre, mujer, mujer, quedas libre, mujer, mujer, quedas libre, mujer. Compartimos con ustedes, hermanos, la lectura para este fin de semana. La primera lectura tomada del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toquen para el Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. La segunda lectura es la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y el cariño hacia nosotros,
distínganse también ahora por su generosidad, porque ya no saben lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran rico con su pobreza. Pues no se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad, se trata más bien de que haya igualdad, que la abundancia de ustedes remedie en este momento la pobreza de ellos, para que un día la abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes, y así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba, y al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús pasó de nuevo en barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apetrujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña la cogió de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Tenía 12 años y se quedaron totalmente admirados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en el domingo 13º del tiempo ordinario. Hemos escuchado este pasaje muy bonito del Evangelio de Marcos. Y la invitación del Señor es, pues, hermanos, a saber que la fe es el gran don de Dios, ¿no? Es un gran don de Dios y que nosotros, pues, estamos llamados a hacerlo crecer, ¿no? Las curaciones que hemos escuchado en el pasaje evangélico es gracias a la fe, ¿no? Gracias a la fe de estas personas, pues adquirieron la salud que tanto necesitan, ¿no? Y creo que es importante reflexionar también en nuestra vida que cuando nosotros agotamos todos los medios en busca de mejoría y no lo podemos encontrar, es cuando
nos quedamos en aquella situación tan complicada de qué hacer, ¿no? Y es ahí donde uno descubre que le queda a Dios, sabiendo que Dios es la fuente última de toda nuestra existencia, ¿no? Nos queda todo, nos queda Dios mismo y nuestra confianza plena en Él, sabiendo que solamente con su ayuda podemos recuperarnos, ¿no? Tal como estas personas que necesitaban de este gran amor de Dios, ¿no? Poder recuperar lo que más necesitaban, ¿no? Entonces podemos nosotros darnos cuenta que no es feliz quien cree que todo lo tiene, más bien es feliz aquel que encuentra a Dios, que pone su confianza en Él, porque solamente Él nos puede dar aquello que necesitamos. Podemos estar rodeados de muchas cosas, pero si nos falta Dios, nos falta lo fundamental. La fe es el gran don de Dios, entonces no nos olvidemos esto, hermanos, y que solo desde la fe en Dios podemos encontrar el sentido a nuestra vida. Y esta fe además nace en el corazón humilde, en el corazón sencillo, en aquel que se siente necesitado de Dios, ¿no? Estas personas del Evangelio muy claramente nos muestran que necesitaban de Dios, ¿no? Y es en esa necesidad, en ese corazón humilde y sencillo, donde nace, ¿no?, esa confianza plena en Dios. Entonces, hermanos, pues nosotros también, esta fe que le tenemos a Dios, hay que ir robusteciéndola cada día, ¿no? Creemos en Jesucristo y le creemos a Él. Creemos todo aquello que Él nos ha prometido. Entonces, que nuestra fe cada día vaya creciendo. Esta petición de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe, que también la hagamos propia. Así es, hermanos, quienes escuchan por la radio el programa Enlazados y quienes por las redes también nos siguen y escuchan. Compartir la reflexión de las lecturas en este tiempo ordinario, donde Dios se hace presente en lo cotidiano. Y este tiempo nos habla de los signos del reino. Lo hace por medio de parábolas y milagros, como lo acabamos de escuchar. Tenemos 2 milagros en este evangelio. Y a Jesús caminando, ¿no?, con sus discípulos, siempre está en actividad. Quiero detenerme en los 3 personajes, ¿no?, que se encuentran con Jesús. Está Jairo, la mujer con flujos de sangre, y la niña. Jairo, como un buen padre, que no le importa el qué dirán, y se acerca a Jesús, pidiendo el bien de su hija. Se echa a los pies de Jesús y solicita ayuda para su hija. No busca su propio bien, sino el del ser a quien ama. Jairo ve a Jesús y por lo tanto le habla. Para acercarse a Jesús utiliza la palabra. Segundo personaje, la mujer con flujo de sangre. Se acerca a Jesús en busca de su propio bien. Ella no ve a Jesús, sino que ha escuchado hablar de Él. Y por el miedo de su enfermedad, era excluida, pero se arriesga a tocar el manto. Esta mujer, a diferencia de Jairo, no utiliza la palabra, sino que utiliza el tacto, ¿no? Toca el manto. Ambos personajes tienen algo en común: se acercan a Jesús con la misma confianza. El tercer personaje, la niña, está muerta o dormida, no se acerca a Jesús. Es Él quien va a su encuentro, porque hay quienes han rezado y han pedido por ella. Aquí importante la oración. Jesús, al acercarse a la niña, utiliza la palabra y también utiliza sus manos. Nos narra el Evangelio que la toma de la mano y le dice: contigo hablo, niña, levántate, ¿no? El talita cum. Y es ahí cuando ella vuelve a la vida. Podemos preguntarnos nosotros qué personajes somos en la vida cotidiana de estos 3. Jairo, la mujer, ¿no?, que tiene hemorragia, que se le va la vida, ¿no? A veces se nos puede ir la vida en diferentes enfermedades que podemos tener, pero arriesgarnos como ella a tocar al Señor. Y la niña,
que está postrada en la cama, que tiene 12 años, nos dice el Evangelio. También puede significar por nosotros todas aquellas situaciones que llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos ser curados y liberados. Puede ser la envidia, la tristeza, la comparación, nos comparamos, ¿no?, con los demás. El miedo, que es muchas veces lo que puede enfermar nuestra mente y nuestro cuerpo. Reconozcamos que uno de los 3 personajes nos acerque a Jesús, y que Jesús sea hoy quien nos diga: Talita cum, a ti te digo, levántate, ¿no? Te libero y te doy también la vida para que seas feliz. El texto, como han dicho, es muy bonito, que nos revela esa presencia de Jesucristo, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, que ha venido. Jesucristo es el que va a concretizar el reino de Dios, el que va a hacer realidad el sueño, el deseo de Dios de acercarse a esta humanidad que está débil, que está sufriendo, marginada, pobre. Y Jesús se acerca revelando precisamente ese Dios cercano, tierno, que camina con nosotros, que nos alimenta, que nos sana, que nos libera, que nos fortalece, y va caminando con nosotros para que vayamos ir recuperando ese rostro de Dios, ir poniéndonos de pie, recuperando nuestra dignidad, incorporándonos a la familia, incorporándonos al camino del seguimiento, incorporándonos a la vida de la comunidad. Entonces Jesucristo viene, como dijo la hermana Nermalí, no solamente de palabras, sino con los signos del reino de Dios, pues hacer realidad ese sueño de Dios, que nos sintamos hijos, hijas, que podamos revelar lo que Dios quiere revelar en nosotros, esa realización, esa felicidad, esa plenitud, y por lo tanto que esa la podamos también compartir con alegría, con entusiasmo ahí en donde estamos, en la comunidad, en la familia, en el trabajo y mucho más, en estos contextos difíciles, no solamente sanitario, económico o político, que ahí podamos sacar lo mejor de nosotros para hacer realidad el reino de Dios, donde todos nos sintamos hermanos, todos nos sintamos familia de Dios. Gracias. Bueno, hermanos, entonces muchísimas gracias por escucharnos, por estar siempre conectados con nosotros, enlazados con tu parroquia, y muchas bendiciones. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias por su escucha. Talita cum, Talita cum, Talita cum, Talita cum, Talita cum, levántate, Talita cum, Talita cum, levántate, Talita cum. Si el miedo silencia tu vida, durmiendo todos tus sueños, en un mundo justo y humano, en el que Jesús sea el centro. Talita cum, Talita cum, Talita cum. Talita cum, levántate, Talita cum, Talita cum, levántate.
endurece tu oído sin dejarte escuchar su palabra. Atrévete a ser tú mismo. Él toma tu mano y te alza. Hallar su presencia, recuerda que habita en ti mismo. Él sana tu herida y te alienta. Enlazados, las parroquias del Vicariato unidas. Queremos escucharte hablar. Agentes pastorales en acción. Tengo ganas de cantarte. Enlazados, lo que pasa en mi parroquia. Tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Su amor me